¿Con qué comenzamos, Verónica? Vamos con LAP. Cuéntame un poquito, ¿sabías esto del BMS, ¿no? Informado por el periodista Mauricio Aguirre? ¿Y cómo es un poco el criterio también para medir un poco los avances, ¿no? En términos de porcentaje, Verónica, por favor. Sí, nosotros hemos identificado problemas con el BMS en algunos de los sistemas que aquí hemos mencionado en nuestro comunicado. Pero nosotros, para poder identificar si el BMS realmente está cumpliendo su función como corresponde y está alertando en menos de 5 segundos, que es el promedio, digamos, que se espera, de que si se quemó una iluminaria, si está fallando algún sistema, tenemos que tener acceso a las pruebas integrales. Y esas pruebas integrales todavía no las podemos hacer porque el aeropuerto no termina al 100% de estar con la infraestructura y el equipamiento completos. Entonces todavía hay cosas que obstruyen para poder hacer una prueba integral, una prueba no solo integral en el sentido de que los pasajeros hagan su a bordo, hagan su, digamos, simulen que están saliendo o llegando al aeropuerto, sino que también podamos nosotros utilizar todos los sistemas en un estado de estrés, como diríamos, prender, digamos, las luminarias y ver cuál está faltando, cuál no está faltando, pero para que poder identificar que el BMS está funcionando bien es un tema de pruebas, que eso no hemos podido dar ese paso todavía porque no está terminado con 100% tampoco. ¿Has podido tener acceso a la carta que ha publicado Mauricio Aguirre, en el cual justamente Lima Airport Partners le pide y le responde Intapunku, y además la empresa José Ayude Antanca, le dice el consorcio Antanca, que de acuerdo a lo que le están pidiendo podía demorar 5 meses más? Es decir, me parece imposible que vaya a llegar al 30 de marzo. Pero acá hay una cosa. Una cosa es la arquitectura que él tiene que tener para su BMS para cumplir el contrato, y otra cosa es lo que él le puede haber pedido a su proveedor, que puede haberle pedido mucho más de lo que el contrato le pide, o puede haberle pedido, entiendo, igual, ¿no? Si fuese que le ha pedido más de lo que correspondía y no le está cumpliendo, siempre y cuando que frente al Estado cumpla su obligación de tener un BMS que funcione adecuadamente, él podría tener su problema con el proveedor porque le pidió muchas cosas más que el proveedor no le está dando. Pero si a la hora que probamos el BMS, efectivamente, esas falencias afectan lo que debería ser la correcta operatividad del aeropuerto, ahí sí estaríamos en un escenario en que obviamente no podría entrar a funcionar ¿Por qué el había aeropuerto entonces dicho sin ese... Lima Airport Partners el año pasado que ya podía funcionar si es que claramente no tiene este BMS? Es que ya no puedo decir por qué hace ellos algo que yo no estoy dentro de ellos, pero lo que puedo decirte es que podría ser que le pidieron más a su proveedor de lo que realmente necesitan. De que se le pidieron más, ¿no? Porque eso finalmente no lo sabemos. Podría ser que justamente le están exigiendo únicamente lo que el contrato dice. Exacto. Pero ellos anunciaron que podían empezar antes. El 18. A la luz de los hechos, queda claro que no podían hacer y que mintieron. El 18 fue la fecha que ellos unilateralmente indicaron, ¿no? Y el 18, ¿Qué fecha decía el contrato, perdón, Verónica? La fecha era el enero, el 29 de enero. Ok. ¿No? O sea, eso fue después de las adendas que hubieron, quedamos 29 de enero. Ok. Sí, pero ellos pidieron que querían antes, 18 de diciembre. Pero luego pasaron cosas y dijeron, no, ya, vamos al 29 de enero. ¿Pero no es mala fe haber dicho eso sin tener el BMS instalado, Verónica? Es que no puedo saber ahorita yo si el BMS realmente... El BMS está instalado, lo que pasa es que yo no sé si da el grado de respuesta que necesitamos, que eso lo vamos a ver en las pruebas, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho unas pruebas ahorita el 28 de febrero, porque el 28 de febrero decía el acta, era el día del corte. Ese día del corte ellos iban a conversar entre MTC y concesionario para ver cómo va el avance. Ese día hemos ido a hacer una prueba integral y de esa prueba ha arrojado todo esto. Que ese 0.6 que tú mencionas está vinculado a lo que es infraestructura y equipamiento. No está tampoco el tema de las pruebas, porque para que hayan pruebas tiene que estar toda la infraestructura y todo el equipamiento ya al 100%. O sea, podemos seguir haciendo pruebas por partes, pero no vamos a hacer la prueba del aeropuerto en el escenario que deberíamos tener simulando una operación real del primer día que esto entre a funcionar. Pero yo quiero, o sea, pensando justamente en la labor que cumple Ocitran, para efectos contractuales que tú digas 99.4, quiere decir que falta el 0,6. Sí. Si ese 0,6 estaría cumplido, ellos ya podrían empezar a pedir una cierta indemnización. Si llegaran al 100%. Tendríamos que hacer las pruebas, pues. Eso es lo que nos está faltando de todas maneras. Cuando llegue al 100% tendrás que hacer pruebas. Claro, porque nosotros hemos hecho las pruebas del fabricante, ¿no? Llega un equipamiento
los probamos, está bien. Llega otro equipamiento, lo probamos, está bien. Y ahora vamos a simular una llegada, una partida que, digamos, de pasajeros, correcto, se hace. Pero no estamos haciendo una prueba, digamos, integral. Ok, pero sería bueno explicarle eso al público, ¿no? O sea, 99,6 respecto de que todos los equipos tienen que estar en su sitio, pero eso no significa que ellos estén cumpliendo el contrato, porque puede ser que tú llegues al 100%, Verónica, y finalmente absolutamente nada funcione bien. Efectivamente, porque su obligación pero eso no está, desgraciadamente, en tus mensajes. Es decir, parece que diera la impresión que se pretende hacer quedar bien al app cuando finalmente Lima Airport Partners viene incumpliendo también. A ver, no se podría hacer quedar bien al app porque si el 28 era la conversación para ver identificar si se cumplía o no, nosotros hemos hecho justamente esto, el mismo 28 hemos hecho la supervisión y tenemos un 0.6 faltante que corresponde a todos los componentes que están ahí mencionados. Y luego tenemos falta de pruebas, una serie, digamos, de elementos. Pero además, las pruebas integrales, hemos dicho en el siguiente párrafo, requieren que se realicen en un ambiente que replique condiciones similares al primer día de operación. O sea, estamos en un escenario en que lamentablemente no podemos decir que el concesionario ha cumplido con lo que debía, de tener todo instalado y poder darnos, como en algún momento se conversó con las empresas aéreas, un mes de pruebas, ¿no? Han sacado efectivamente un comunicado indicando qué días van a hacer las pruebas. Hay pruebas integrales, hay algunas pruebas que no lo son, pero esas pruebas se van a llevar, pero en un ambiente que no es el que nosotros esperábamos para poder realmente simular cómo va a ser ese primer día de operación en LAP. ¿Cuándo han vuelto a quedar para que ustedes finalmente puedan dar el visto bueno? Porque nuevamente lo quiero poner en términos contractuales respecto de que LAP pueda pedir algún tipo de reparación. Solamente te hago una pregunta. ¿Ustedes ya podrían también sancionar a LAP por no cumplir el contrato en tiempos? Nosotros podríamos sancionar el día de la entrega, que es el 30 de marzo. Pero si el 30 de marzo ha cambiado, finalmente. O sea, es decir, ustedes no, se el 30 ciñen, de marzo es. Pero el primero es el 29 de enero. Ustedes se ciñen al acuerdo que hacen las dos partes. Claro, claro. O sea, las partes han acordado en un acta que han digamos, son pasado a nosotros, además ese mismo día, el 30 de enero, nos pasan a nosotros un oficio diciéndonos, miren, nosotros hemos identificado que acá se aplica una cláusula, que es la cláusula de licencias. Correcto. No dice nada de estos temas. Y por tanto, como no han conseguido las licencias y permisos, entonces seguimos postergando el plazo hasta el 30 de marzo. Correcto. Entonces, si nosotros teníamos ya todo nuestro informe ahí y veíamos que podíamos sancionar, en ese caso no se puede sancionar. Ok, no se puede sancionar porque y el 30 Al 30 de marzo tiene que estar operativo. Claro, pero finalmente el MTC también se lo va a dar, porque el MTC, si es que finalmente diese esa fecha para que el LAP empiece también a poder ser sancionado, el MTC también tendría que admitir que ellos no han cumplido. ¿Hay algún tipo de sanción del MTC por no cumplir finalmente su parte del acuerdo con, por ejemplo, el tema de los accesos? Porque hay un oficio de Ocitran, si no me equivoco, en el cual justamente habla de todos los problemas que va a traer esos puentes modulares en Santa Rosa. Entonces, por ejemplo, ¿esto también sería posible sancionar al MTC? No, Ustedes no nosotros regulan. no sancionamos nunca al concedente, porque nosotros somos supervisores del concedente. Okay. Lo que no quiere decir que estemos ciegos y si mostremos nuestra preocupación, porque obviamente para al ciudadano común y corriente... ¿A quién le pediría entonces, perdón, Verónica, una sanción o algún tipo de reparación de parte del Estado a el Lima Airport Partners porque el MTC no ha cumplido? Por ejemplo, ellos hacen la inversión de su aeropuerto, pero no va a poder acceder la gente como ellos pretenderían y eso va a limitar, sacarle el máximo provecho a la inversión que han hecho de acuerdo al contrato. Bueno, es que según la última acta, ellos ya no van a reclamar eso. Según la última acta que firmaron justamente el 29 de enero, ellos señalan, ¿no?, que ya no van a reclamar por ese incumplimiento del MTC. Ok. Claro que si eso se sigue prorrogando en el tiempo, porque sí dice, ¿no?, que ahora el MTC tiene que cumplir en entregar eso en 4 años. Y si no lo hace, creo que es en enero del 29, ahí sí la podría reclamar, pero entendería que en enero del 29 ya van a estar esos puentes, ¿no? Por eso es que le mandan justamente la carta a la presidencia del Consejo de Ministros y le dice, pónganse las pilas finalmente porque esto aquí, la carta es contundente. Estas condiciones que justamente hace el supervisor Cecil Ineco generan una relación volumen-capacidad crítica que anticipa niveles de servicio deficientes, con alta probabilidad de congestión vehicular sostenida en los años 25, 26, 27 y un riesgo latente de colapso en 2028. ¿Había alguna respuesta de parte del Ejecutivo? No. Bueno, no ejecutivo, es MTC, ¿no?, el concedente. Y también estamos en espera de una pregunta que hicimos en julio, que justamente es el tema del ingreso peatonal.
porque nosotros tenemos consejos de usuarios en Ocitran y el consejo de usuarios estuvo muy preocupado por ese tema y tenían toda la razón, y nosotros también presentamos en julio del año pasado un pedido para que nos explicaran cómo era el tema del acceso peatonal, porque efectivamente al haber fracasado el modelo original y tener estos puentes, digamos, provisionales, no hay acceso peatonal, ¿no? Entonces es un tema. Por más que sí tengamos a ATU, que veo que se está preocupando con tener las líneas que ingresen y todo, claro, quien vive muy cerca y podría ir caminando no lo va a poder hacer. Claro, es mínimo, pero es el hecho de no poder entrar y salir peatonalmente, ¿no? Ok, entonces, digamos, ¿qué es lo que tendría que pasar ahora? Porque finalmente las líneas aéreas también dice que no está dado el sistema de seguridad. Imagino que por ahí también vendrá el tema del BMS. Entonces, nuevamente, el MTC tendrá que ponerse de acuerdo con una adenda. Si el MTC no quiere ponerse de acuerdo, el 30 de marzo ustedes podrían finalmente decirle a Lima Airport Partners que no ha cumplido con entregar la infraestructura. Si el 30 de marzo no se cumple con entrar operativo el terminal, porque no solamente es infraestructura y equipamiento, sino tiene que las haber pruebas, las pruebas. Que justamente, o sea, cumplir el 100% más efectivamente demostrar operativo, tiene que estar operativo. Ahora, si no está operativo, nosotros haremos nuestro informe y iremos para nosotros, esto no está operativo, ¿no? Y he entendido, porque lo que escuché también hablar al Premier, que si no estaba operativo, no estaba bien como debería ser, no era la idea del Ejecutivo tampoco forzar un ingreso. Entonces habría un incumplimiento contractual, ¿no? Pero obviamente salvo que hay una nueva ADN en el cual finalmente postergan tanto el tema. Pero nueva acta. Una nueva acta. No necesariamente una adenda. Un acta, digamos, es no algo no tan grande como una adenda. A ver, es que si hay una causal para hacerlo por acta, y si no la hay, sí tendría que haber una adenda, ¿no? Correcto. Quería hablar un poco ahora del tema de Norvial y del puente, porque ustedes también en un comunicado, ¿no? Ocitran ha cumplido con supervisar las labores de mantenimiento realizadas en el puente Chancay. Accidente del 14 de febrero, ¿no? Que finalmente, desgraciadamente, murieron 3 personas, hay una persona desaparecida y 39 heridos. Entonces, claro, aquí ustedes dicen que se había dicho que Ocitran no había hecho su trabajo, ¿no? Finalmente deciden, o ustedes dicen que es muy atrevido, osado, ¿no? Sin una investigación, decir que finalmente hubiesen incumplido. Pero al final, justamente, el comunicado dice lo siguiente: no se ha debido a la falta de mantenimiento de la infraestructura, tal como se acreditará en su momento con los peritajes técnicos y las investigaciones. ¿Por qué esa certeza de que...? Porque, perdón que te interrumpa, y solamente corrígeme si me equivoco, ¿decir eso no es quitarle responsabilidad al concesionario? A ver, vamos por partes, ¿ya? Por favor. Ante todo, para nosotros, esto ha sido institucionalmente un golpe. Nosotros estamos muy golpeados con la caída del puente Chancay porque esto es una infraestructura que nosotros supervisábamos, ¿no? Y ha habido muertos, ha habido personas que todavía están heridas, y para nosotros ha sido un tema de sorpresa porque dentro de, digamos, esta tristeza, más allá de eso, hay un tema de responsabilidad nuestra. Entonces, inmediatamente ese mismo día nosotros sacamos un comunicado porque lo que hicimos fue un poco desandar sobre nuestros mismos pasos y ver qué ha pasado, ¿no? O sea, no se hicieron las supervisiones, ¿qué pasó? Pero teníamos todo documentado y lo tenemos documentado, y en Ocitran todo está perfectamente trazable. O sea, nosotros no manejamos papeles así como los que tengo aquí yo. Todo es está digitalizado en la trazabilidad todo digital. Lo que nosotros podemos decir está, digamos, con fecha, de qué fecha se colgó, qué se hizo y cómo no se hizo, ¿no? Entonces, hemos identificado que sí hubo un trabajo de mantenimiento. Desde septiembre del año 24 nos preocupamos por el tema, y en noviembre pusimos énfasis en el tema de las lluvias, y ahí han estado los señores de Norvial haciendo su limpieza del río y viendo que no hubiera el problema de socavación. Entonces, cuando esto ha pasado, hemos identificado que el tema no era mantenimiento. Entonces, si no es mantenimiento, ¿qué cosa ha sido? Es la pregunta, ¿no? Entonces, ahí es donde hemos empezado a revisar documentación, ¿no? Y, claro, hemos contratado 2 peritos, uno experto en puentes y caminos y otro que es hidráulico, porque acá funcionan las dos cosas, que ya nos van a dar el informe la próxima semana. ¿No hay un adelanto o algo? Sí, nos han adelantado, y aquí tengo algunas cosas, ¿no? Que ya nos van dando explicación de lo que ha pasado. Primero, que este es un puente que tenía problemas estructurales. Se ha podido caer con lluvia o sin lluvia. Se origina, la primera parte del puente es del año 1938. O sea, ahí tenía 3 metros de ancho, o sea, tiene 87 años. A esa estructura, en el año 53, la agrandaron para que no tuviera 3,5 metros, sino tuviera 8 metros de ancho.
siguiendo el mismo modelo que la del año 38. O sea que usted tiene un puente que tiene una parte 87 años y otra parte 72 años. Entonces, primero, la primera observación clarísima es que no estaba preparado ese puente para las cargas actuales que se vienen dando. Lo segundo es que ya tenía agotada su vida útil, lo cual desde el año 2004, o sea, hace más de 20 años, se advirtió que tenía problemas estructurales. Y luego lo que se hizo en el 2019 fue un estudio más grande que el concesionario lo envió al MTC. Yo sé que a usted no le gustan los concesionarios, pero el concesionario... No, a mí me gusta todo lo concesionarios. Lo que no me gusta es que no compitan y que se los renueven. Sí, no, pero ya, ese es otro tema que también podemos conversar. Pero en este caso, ellos sí fueron diligentes en enviar su estudio. Entonces, lo más práctico hubiera sido tal vez encargarle a él para que en 1 o 2 años sacara este trabajo del nuevo puente. Pero bueno, entró el expediente al mundo del invierte.p, ¿no? Sé que Provías lo tiene el expediente y hasta ahora no se hizo ningún trabajo y ese puente tenía ese problema. Aparte, tenía otro problema más, que es que los pilares, los estribos, están dentro de la corriente y eso ya no se estila. Los puentes deben ser, digamos, de orilla a orilla, no tener estribos clavados porque están generalmente... Están a merced y socavándose por la fuerza hidráulica. Y encima está en una curva. Correcto. ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Han habido muchos temas que a nosotros, como supervisores, no nos han permitido darnos cuenta de eso, porque ha habido mucho recapeo. O sea, ha habido mucho, el concesionario, como ha estado esperando que esto se solucione, ha estado haciendo trabajos, como decir, de mantenimiento, que por ejemplo, el recapeo ha podido tapar alguno de los, digamos, de las fallas que este puente tenía. Otro problema para nosotros es que nosotros esta obra no la hemos supervisado y no hay una memoria de cómo se construyó ese puente, pero ahora revisando con los peritos vemos todo eso que yo le estoy comentando. Incluso que las uniones no tenían el fierro que debían tener, en fin. Entonces, no era un tema que se solucionara con los mantenimientos, era un tema que se solucionaba con lo que pedía el concesionario. Pero ahora, a ver, usted ya me ha dado luces más o menos de por dónde iba a ir mi siguiente pregunta, ¿no? Porque obviamente uno diría, bueno, es un poco tarde para justamente que usted nos dé este dato con este informe. Entonces, lo que me ha dicho es que el recapeo no habría permitido que ustedes lleguen a esta conclusión antes de que la tragedia actúe. El recapeo tenía varios problemas. Primero, que ha tapado algunas cosas, pero también ha generado un peso mayor en el puente. Generar una carga muerta. Ok, ¿no? Déjame hacer una pregunta directa. ¿De quién es responsabilidad de que no hayamos tenido ese diagnóstico antes de que mueran 3 personas? Bueno, el diagnóstico ya estaba, el concesionario lo había hecho y se lo había trasladado al MTC. No, el diagnóstico no decía lo que usted me acaba de decir. Claro, el diagnóstico no me decía que era vida útil y que se podía en cualquier momento y que no iba a ser el agua quien lo bote. Perdón. En el 2019 ya se había llegado a la conclusión de que la vida útil se había agotado. Y eso es lo que le dice el concesionario al MTC, que ya no tenía vida útil. Eso en ninguna parte está en su comunicado. Que estaría por llegar a la vida útil, pero no que su vida útil había acabado. Eso sería un escándalo nacional. No, pero perdón. A ver, lo que dice el comunicado... Yo le puedo pasar el documento de Norvial, no tengo ningún problema. En el 2019 lo hacen el estudio, en el 2020 lo terminan. Dice, en opinión del concesionario, este puente se encontraba en el límite de su periodo de vida y con elementos que incumplían la normatividad vigente. Sé que hay muchos puentes que incumplen la normatividad vigente. Obviamente había que corregirlo. 6 de mayo del 2021 solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones su reemplazo en el más breve plazo. El puente Chancay en apariencia. Una cosa es decir eso y otra cosa es decir que por ahí yo no voy a permitir el pase de ningún carro porque yo no voy a cargar con la responsabilidad de muertos de las personas. Esa labor sería de Norvial y de Ocitran. A ver, nosotros no tenemos capacidad. Nosotros tenemos una lista de puentes que mandamos todo el tiempo al ministerio. Cada vez que hay un cambio de ministro, pedimos cita y hablamos de puentes y de vías que no tienen seguridad. Porque este puente no es el único. Yo podría mencionarle otros puentes que tienen problemas y sobre los cuales mandamos oficios y se los puedo hacer llegar permanentemente. Nuestra función es avisar al concedente. O sea, ahora, también es una autocrítica, de repente nos hemos acostumbrado a que el concedente muchas veces reciba sus oficios y no actúe. Entonces tal vez de repente... ¿Y esos comunicados eran públicos todos? No son públicos, pero están por escrito, entran a la mesa de partes. Pero ¿quién se enteró de que eso finalmente tenía que ser cambiado? ¿Ustedes y el concedente? Es que se entera quien tiene que tomar la acción, que es en ese caso el concedente. Bueno, queda claro que no tomaron... Eso está desde 2019 con quedó claro que no tomó ninguno y si hubiese habido una presión mediática seguramente lo hacía. Mire, por ejemplo, el puente Cochco ahorita tiene problemas, el puente Naranjillo de Aguas Claras recién se está trabajando y se ha venido pidiendo desde 2019. Hay muchos puentes que están en esa situación y nosotros permanentemente
permanentemente en nuestra labor de supervisión, identificamos y en algunos casos incluso hemos mandado a hacer estudios. En este caso de Chancay no advertimos porque el puente tenía una apariencia que no se iba a caer, no tenía... No parecía que... No, tenía todo, no había socavación, no tenía, digamos, esa falla estructural como ya se había... Hay una nota, no sé si usted la leyó en Hilera en sus 13, que efectivamente hubo trabajos también el 16 de enero aproximadamente. Sí. ¿Eso es cierto? ¿Lo han revisado? Sí. ¿Norvial estuvo ahí con maquinaria haciendo la colmatación? No en enero, estuvo en diciembre y levantan un informe que lo tenemos de una empresa Cumbra, que creo que también la mencionamos ahí. Ahora, usted sabía que Cumbra es también del grupo AENSA, eso es normal, que finalmente sea una empresa del mismo grupo. Lo que pasa es que nosotros le pedimos a ellos, aparte de de sus empresas que nosotros también hemos contratado, le pedimos a ellos de parte. Después que hacen sus trabajos para que levanten las observaciones. Y ellos tomaron fotos, y las fotos están allí también en su galería de fotos, y ahí se identifica que en ese momento no había socavación. Y el informe de los peritos que nos están haciendo es bien interesante, porque no es un tema solo de socavación, es un tema de toda la estructura del puente. ¿No? Post accidente, post caída. Es que lamentablemente cuando el puente se cae, es que se pueden hacer también una serie de análisis que en ese momento no se podían, y esa historia de ese puente nosotros la tenemos porque no hemos supervisado esa obra. O sea, es una obra que le recibe el concesionario y nosotros la supervisamos, pero no tiene una historia. Es que aquí lo importante hubiese sido ponerse duro en su momento y decir, yo no puedo seguir finalmente manejando esta concesión con un puente que se va a caer. Eso, por ejemplo, yo creo que es parte de la materia de la investigación que van a hacer, ¿no? O sea, quién tenía que tomar la decisión de que esto no siguiera y quién podría, cómo van a las responsabilidades. Bueno, me imagino, no sé, o sea, en la preocupación que se pone a todas las personas respecto del uso de puentes en nuestro país, que dado ese caso tenga que ser a posteriori. Pero bueno, quería terminar justamente con el tiempito con la última pregunta respecto del tema de las concesiones. Por ejemplo, el señor Salardi ha dicho que, bueno, esto se podría arreglar, que el nuevo puente lo construya el concesionario y finalmente se le amplíe. Yo le quiero hacer una pregunta directa. ¿Son rentables las concesiones del Perú? ¿Es rentable para DP World, para APM, para Norvial las concesiones en nuestro país? Claro que son rentables. ¿Es atractivo entonces para otros operadores del mundo venir a Perú? Por supuesto, si no, no habría el negocio, ¿no? O sea, si no fuera rentable, nosotros queremos que se construya infraestructura para mejorar la calidad de la vida de las personas, porque eso es lo que tiene la infraestructura de transporte. Correcto. Pero eso no quita que del lado del concesionario es un negocio, ¿no? Y claro, es un negocio está bueno. más Me pregunto si es un buen negocio, ¿por qué no abrir la cancha a que vengan más operadores internacionales? A ver, yo le voy a decir una cosa. El tema de poder extender el plazo en las concesiones portuarias es un tema de unificarlas con el resto, pero no quiere decir que es automático. Yo no sé por qué usted repite varias veces que es automático. No es automático. Se tiene que establecer un mecanismo, en mi opinión, de concurso. Claro. El de Norvial tampoco es automático, por ejemplo. Nada debe ser automático. Correcto, pero ya vemos cómo prácticamente es automático. Yo le digo... Ese es el problema. Es que no es automático. No es automático porque tiene que ofrecer inversiones. Correcto. Y debería ofrecer inversiones que, según el estudio que se hace para esos sanos estudios, sean no menores a lo que ofrecería cualquier otro que estuviera en interés de tomar la concesión. Eso no se debe ver en una licitación. ¿Usted coincidiría conmigo que la mejor manera de renovar y dar las concesiones que ya existen y las nuevas es licitando? Tendríamos que hacer un concurso de proyectos. ¿Usted está de acuerdo en hacer concurso en todas las concesiones y las renovaciones? Yo sí creo. Yo coincido en todo. Pero quiero explicarle. Yo estoy de acuerdo que se tiene que hacer un concurso y se le debe dar al concesionario la posibilidad de igualar, porque el cambio de concesionario sí genera un costo para el Estado. Entonces, como un inquilino que usted tiene en su casa y usted quiere subir el arrendamiento, ya no quiero que me pague 10, quiero que me pague 20, pero si el que está dentro le dice, ya yo le voy a pagar los 20, no me saque, usted lo deja porque el cambio del inquilino también le va a costar. Entonces, acá es algo parecido. Si el que está dentro puede igualar una oferta de alguien que está interesado de afuera, que se quede. Yo le hago una pregunta final. En todas las concesiones que hemos hablado, la de los puertos, APM y DP World y finalmente la de Chancay, ¿cree que ha sido tan rentable como para exigirle al nuevo concesionario mejoras en lo que le entrega al Estado? Sí, claro, esa es la idea, de la renovación, no es automática. Y no es Estado, pero lo que pasa es que yo veo que se cae un puente y dice, hazme el puente y te doy 10 años más. Quieren hacer una carretera por el medio de Chancay de acuerdo a un plan que tienen del 2024 y tenemos a un ministro que parece que trabaja para Norvial y para los concesionarios. ¿De quién ¿Por qué no abrimos la competencia? ¿Por qué no abrimos la competencia? Mire, la competencia... está hablando, lo digo con nombre y apellido. Mire, la competencia siempre es buena. La competencia siempre es buena y es lo que nos va a guiar para tener mejores propuestas y mejor infraestructura. Le agradezco mucho a Verónica Zambrano, que siempre está llana a venir a conversar con nosotros a pesar de que somos bien pesados. Gracias, Verónica.